Buenas tardes, entonces, queridos jóvenes, bueno, en este caso Mati, Leti, buenas tardes, Miss. Damos inicio a nuestro encuentro virtual de taller para esta prueba de transición universitaria, en este caso de historia. Em, También buenas tardes ahí a Aníbal que se viene sumando. El día de hoy continuamos con la temática que estábamos trabajando y que trabajamos en la clase anterior. eh, y es para finalizar esa etapa. Ya Mati, que estuvo en la clase pasada, recordará que comentamos un poquito respecto a cómo se terminó esta época del liberalismo, esta guerra civil en 1891, y también alcanzamos a ver como algunas características principales del llamado periodo parlamentario. No vimos todo lo del parlamentarismo, sí mencionamos cosas, algunas de las cosas más importantes, algunas de sus características más relevantes. Y hoy día continuamos con esta situación, con el parlamentarismo y con otras características y con un hecho bien particular en realidad. Así que comparto pantalla y vamos trabajando sobre esto, ¿ya? Como pueden ver en pantalla, hoy el día de hoy nos enfocamos en el siguiente tema, ya es decir, la llamada cuestión social en nuestro país, cuestión social en Chile. Ustedes recordarán que el año pasado mencionamos y trabajamos sobre este tema. En segundo medio también algo alcanzamos a trabajar. Y esto de la cuestión social está relacionada directamente o está en pleno desarrollo en este proceso llamado parlamentarismo, ¿ya? Así que ese es el tema del día de hoy. Ya con las imágenes ustedes se pueden ir dando algunas ideas de lo que esto significa. Les pregunto así, una pregunta sencilla, ¿qué recuerdan ustedes de esto llamado cuestión social? ¿Qué entienden por las imágenes? A ver, me gustaría escuchar a Leticia. Leticia, ¿qué recuerdas tú sobre esto de la cuestión social? ¿Recuerdas lo que era o qué te imaginas al ver estas imágenes? Fue como la problemática económica y social de la clase más popular en ese tiempo, así ¿Ya? como más. Sí, muchas gracias, Leti. Aníbal, ¿tú qué recuerdas sobre esto de la cuestión social o qué interpretación haces de las imágenes, por ejemplo? Iba a decir lo mismo, Mister. Me acuerdo muy bien de las imágenes, pero me acuerdo así como de destellos, por decir así, de la definición de la cuestión social. Pero ¿Ya? además que nada, la situación económica que vivían la familia y las personas en ese tiempo. Ya, ok, gracias Aníbal. Y Mati, ¿tú qué podrías agregar a lo que han comentado tus compañeros? O a lo que, o en definitiva a lo que tú Eh, recuerdas. sí, es que en el periodo parlamentario, igual como vimos en la clase pasada, existía un auge en cuanto a la aristocracia. Entonces, en este periodo existió muchas diferencias sociales, además, sin contar que gran parte de los trabajadores pertenecían a la minera y no contaban con derechos que los protegieran como tal. Y además, en gran parte algunos no recibían dinero, sino que con fichas para comprar una pulpería. Y Mm, la gente vivía así nada más que nada en el periodo. O sea, se podría decir una diferencia social grande. ok, muchas gracias Mati. Bueno, allí vemos y escuchamos entre todos diferentes opiniones. Rescato lo que cada uno mencionaba. Por ejemplo, tanto Leticia como Aníbal mencionaba la existencia de problemáticas sociales, lógicamente, y también económicas. Después Mati agrega varios puntos interesantes y que tienen relación. El tema de los, tal vez, exigencia de mayores derechos, una diferencia social en la época muy importante, son algunas de las cosas que marcan esta llamada cuestión social en nuestro país. Bien. Eh, Miren, esto no lo trabajamos en profundidad, dice en la clase anterior, pero sí me interesaba que tengan conocimiento, ¿ya? ¿A qué me refiero? La importancia del salitre. Mati se le mencionó, porque Mati creo que fue el único que estuvo en la clase pasada, pero allí mencionamos la importancia del salitre. Si hablamos de la cuestión social, tiene una relación directa con el auge del salitre. Ya el salitre sabemos que fue el mineral que permitió el desarrollo económico de nuestro país, eso en términos como macros, de forma muy grande.
pero en términos más pequeños, más prácticos, significó también el que se dé esta famosa cuestión social, ¿ya? O sea, los que trabajaban en esto del salitre obviamente no eran tan beneficiados como los dueños en sí. Entonces es importante tener claro eso, la importancia del salitre. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje del día de hoy? Caracterizar la sociedad finisecular. Miren, este concepto es importante, chicos, parece menor, pero es importante, finisecular, porque cuando uno lee un ensayo o ve la misma PSU, más de alguna vez se ve ese concepto, finisecular. Así que es importante que sepan lo que significa. Finisecular significa de fines del siglo. Ya, entonces, si hablamos de caracterizar la sociedad finisecular, se refiere a finales del siglo, en este caso, XIX, ya, finales de 1800. Anótenlo por ahí. Finisecular es igual a fines de siglo. Reconociendo las desigualdades y las diversas posturas políticas frente a estas desigualdades. También valorar la importancia de la organización social para hacer frente a los problemas laborales y de calidad de vida. ¿Ya? Son algunos de los objetivos entonces que vamos a trabajar el día de hoy. Como es habitual, veamos y vayamos con una pregunta que apareció en la PSU y que podría repetirse, muchas veces se repiten las preguntas o son muy similares. Así que leamos la pregunta que aparece en pantalla. Mati, por favor, ayúdame con la lectura. Ya, mister. El fenómeno de la cuestión social en las primeras décadas del siglo XX en Chile tuvo dos dimensiones integradas, una relacionada con los graves problemas de salubridad, la calidad de vida de los trabajadores industriales, así como de la población popular urbana, y otra dimensión relacionada con los actores políticos. Esta última se manifestó en... Ya, entonces allí obviamente hace como una introducción primero respecto a lo que significó esta de la cuestión social, la época en la que se desarrolla, lo que significaba, pero le pregunta particularmente con la dimensión de los actores políticos, o sea, cómo reaccionó la clase política o qué tenía que ver la clase política en esto de la cuestión social, en esta etapa, en las primeras décadas del siglo XX. En base a eso les da la alternativa A, dice el desplazamiento de la oligarquía del control de poder, B, el término del régimen parlamentario, C, la brusca caída del electorado de los partidos conservador y liberal, D, el surgimiento de organizaciones de trabajadores y partidos políticos de izquierda, o E, la permanente intervención de las Fuerzas Armadas en el control del poder político. Piensen ahí un poquito, un instante, cuál podría ser la respuesta correcta. Y después, en todo caso, al final aparece y vamos a hacer la revisión de esto. Ya, entonces, ahí dejen guardadita su respuesta, después la volvemos a revisar. Bien, vamos a dividir esto en cuatro partes importantes. Primero, hablar sobre qué es concretamente la cuestión social y recordarlo, porque ustedes ya lo vieron, cuáles son las principales condiciones de vida y laborales en la época, la organización obrera y las soluciones propuestas a esta problemática. Vamos a esto que aparece primero. Cuestión social, la definición del concepto. Es el conjunto de problemas sociales y laborales, ya esto es importante, no es solo social, sino eh, eso abarca muchas otras cosas, sociales y laborales, que afectaron a los sectores populares. Esto también es importante, ¿ya? No, la cuestión social no afectó en sí a toda la población chilena de la época, sino que al sector o a los sectores más populares. Durante el periodo finisecular, como hablábamos recién, durante fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ya es decir, todo lo que ocurre como entre 1890, 1900, 1910, en esos años es donde se da de mayor forma esta problemática llamada cuestión social. Y son problemáticas que abarcan muchas cosas. ¿Quiénes a quiénes se entiende por estos llamados grupos populares? Primero a los mineros. Tal vez son los más destacados porque dijimos que esto de la cuestión social está muy relacionado a lo del salitre. Y el salitre, para poder trabajarlo, obviamente, significa el desarrollo de la actividad minera. Entonces los mineros son los que tal vez reflejan de forma más clara esta problemática. Pero no solo los mineros, sino también obreros y campesinos. Esto es importante, que quede claro que esto de la cuestión social no solo se daba en la salitrera,
¿ya? O no tiene que ver exclusivamente con las salitreras, sino que se daba en muchas partes de nuestro país y que de hecho muchas veces fue consecuencia del cierre de las salitreras. Ahí ustedes irán recordando algunas cosas. Afectó a los sectores rurales y urbanos, o sea, en el campo también teníamos, y por qué no decirlo, muchas veces aún de una otra forma existe esta problemática, esta llamada cuestión social. ¿Dónde se nota más? Esa es la pregunta. ¿Se nota más en el campo o se nota más en la ciudad? La respuesta claramente es en la ciudad. ¿Ya? ¿Eso a partir de qué? De lo que aparece acá abajo, de esto de la migración campo-ciudad. Mucha gente que migró desde el campo hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. Como ustedes saben, ¿no? La migración tiene que ver, tiene ese objetivo. Y esa migración en definitiva significó que las ciudades muchas veces no estaban preparadas para recibir a cierta cantidad de población. Y se terminaba viviendo de una forma que ustedes ya se pueden imaginar. Observen, por ejemplo, la imagen. Dice familia chilena a comienzos del siglo XX. ¿Qué les transmite esa imagen? No sé, ¿qué sensación o qué se imaginan ustedes con la imagen que ven en pantalla? Hacinamiento, pobreza. Necesidad. ¿Ya? Gracias, Mati y Leti. Efectivamente, los conceptos que ustedes mencionan son los que podemos asociar, o sea, el hacinamiento, Leti menciona lo de las necesidades, evidentemente, hay necesidades, pobreza es otro concepto que se menciona, o sea, miremos acá, no sé, esto claramente, este lugar donde están sentados no es el más adecuado para que esté esta familia, ahí vemos, no se logra ver tan claro, pero ahí, por ejemplo, se ve una mamá con su bebé, niños pequeños, eh, gente por aquí, mucha gente acá, acá se ven las puertas, ya, o sea, eh, estamos hablando de una calidad de vida bastante problemática, ya, o sea, ya partiendo desde cosas tan básicas como lo que es o son las viviendas, hasta llegar a puntos como es el tema de salud, ¿ok? Eso es de forma general, podríamos decir, lo que se entiende o lo que entenderíamos por cuestión social. ¿Por qué se desarrolla esto de la cuestión social? Eh, por los siguientes puntos. Primero, la industrialización incipiente en algunas ciudades, es decir, que las ciudades poco a poco se vayan abriendo a la industrialización significó que la gente migraba desde el campo a la ciudad para buscar trabajo, para buscar mejores oportunidades. ¿Ya? Esa es una primera condición o razón para explicar esto de la cuestión social. Un segundo aspecto importante es el auge salitrero, es decir, en la época donde se necesitaba más gente para trabajar en la salitrera, obviamente significó que después, cuando estas cerraron, eh, significó que mucha gente se empobreció más aún, ya, o sea, si ya no tenían ciertos derechos, no habían gozado de una condición económica favorable, ya después de que cerraron las salitreras, peor aún, ya. Y tercer punto, la escasez de infraestructura y servicios en las ciudades que reciben esta migración. Lo comentábamos hace un instante, las ciudades en general no estaban preparadas para recibir a los migrantes. La gente se iba adaptando o iba viviendo donde simplemente podían, ya no había una situación demasiado auspiciosa o beneficiosa. En ese sentido, tal vez, a ver, es una comparación, obviamente hay muchas diferencias, pero hay también similitudes. Ustedes ven, por ejemplo, y hemos conversado más de alguna vez de la situación de los migrantes en general cuando vienen a Chile, las condiciones en las que están. Ya eso que ustedes conocen y que seguramente más de alguna vez han visto, habría que multiplicarlo por miles más, porque acá no era una situación exclusiva de gente de otros países, sino de una parte de la sociedad chilena, de una parte importante. En las ciudades se desarrollaron o se desarrollaban distintos tipos de condiciones. Bueno, está además mencionar que las condiciones de los grupos obreros en general en sus viviendas eran precarias, eran insalubres, o sea,
aquí lo vamos a conversar, pero la tasa de mortalidad, o sea, de la gente que moría, era muy elevada, ya, muy elevada, y eso se explica a partir de muchas razones, entre ellas la poca salubridad que había en la época. Condiciones de hacinamiento. Por si alguien no lo recuerda, el concepto de hacinamiento o estar hacinado significa que un grupo numeroso de personas reside o vive en un lugar pequeño, ya es decir, mucha gente en un lugar pequeño. A eso se refiere en palabras sencillas este concepto del hacinamiento. Eh, en la época se habla de como distintos tipos de vivienda, ¿ya? Entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, los conventillos, los cuartos redondos, cités y ranchos. Ustedes en la imagen ven lo que se conocía típicamente como un conventillo, ¿ya? Ustedes ven ahí que hay un par de personas como en el centro y hay varias puertas. El espacio que estaba ahí adentro era un espacio muy pequeño y que significaba que eh, la gente, o sea, primero olvidarse cosas tan esenciales que son para nosotros como la privacidad. Acá cero privacidad eh, y lo podemos llevar a cosas más problemáticas como lo hablábamos delante, el tema de salud. En general, los obreros recibían salarios, los que recibían salarios, vamos a hablar de distintas modalidades. Por ejemplo, Mati delante algo adelantaba de que en la salitrera en general no se pagaba un salario, no se pagaba un sueldo, sino que se pagaba con lo que se llamaban las fichas, que en definitiva no era dinero, no era dinero. Entonces, los que recibían salario recibían muy bajo salario y la jornada era muy extensa, ¿ya? Y ni hablar aún de eh, algún tipo de derecho laboral, ¿ya? Esas son cosas que a partir de esta misma situación comienzan a surgir y aparecer conceptos como esto, como lo de la jornada laboral o los derechos laborales. Dijimos que la situación era principalmente así en la ciudad, pero en el campo tampoco, no es que no existía esto de la cuestión social, sino que también se daba, y ustedes pueden ver la imagen, creo que la imagen apoya bastante, el, tal vez no es igual a la anterior, pero sí hay cosas en común, como que claramente allí la vivienda es de tipo bastante precaria, los materiales con los que se construye son bastante pobres y que claramente no aseguran una calidad de vida digna. El hacinamiento también se daba en el campo, ya tal vez no tan rotundo como en las ciudades, pero también se daba. En el campo sí podríamos hacer ciertas divisiones, como por ejemplo hablar del inquilino o del peón al interior de las haciendas. Esto de la hacienda viene desde la época colonial en Chile, eh, que es lugares grandes, extensos, donde hay como un gran dueño, un gran patrón y hay personas que trabajan para esta persona, para esta familia. El inquilino era el que en general residía, vivía allí, ¿ya? Vivía de forma permanente allí y simplemente o sea, trabajaba para poder tener una casa o para poder tener un pedacito de terreno y poder comer de eso. El peón es como alguien más estacionario, podríamos decir, como que llegaba para ciertas fechas, tal vez donde se necesitaba más gente, y en general estos sí recibían salarios, pero eran sueldos o salarios muy bajos. Eh, es lo mismo que está mencionado allí abajo. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos dicho? No, mister. Ya, continuamos nomás entonces. Hemos hablado entonces de las condiciones, primero de la panorámica general de lo que es la cuestión social, algunos factores que promovieron esto, que provocaron esto de la cuestión social, y hemos hablado de cuáles son las condiciones de vida tanto en la ciudad como en el campo. Ahora vayamos tal vez a lo más reconocido. Si uno habla de cuestión social, automáticamente en general se asocia a la época del salitre, ¿ya? Y en este caso podríamos mencionar la importancia o la existencia de las llamadas oficinas salitreras. Es allí donde a partir de esta actividad, de la actividad del salitre,
miles de personas se trasladaron a estos lugares para poder tener un trabajo, para poder adquirir ciertas cosas, ¿ya? Y allí se desarrolló una vida bastante similar a la que podríamos haber encontrado en algunas ciudades, ¿ya? De hecho, dentro de las propias oficinas salitreras, podríamos mencionar que muchas existieron cosas tan importantes como una escuela, como una especie de posta para el tema de salud. Bueno, ahí aparece esto de la pulpería, que es un concepto más antiguo, pero que hace referencia a una especie de mini market que se encontraba dentro de la propia oficina salitrera, ¿ya? En general, pensar, o ustedes tienen que pensar, que estas oficinas salitreras no estaban ubicadas en grandes ciudades. Entonces, se ajustaba todo para que la gente que trabajaba allí prácticamente no salga de allí y pueda adquirir ciertas cosas fundamentales o básicas. La mayoría de los mineros habitaban los llamados galpones comunes. Ustedes en la primera imagen pueden observar algo similar a lo que se refiere a esto de galpones comunes. Eran extensas jornadas laborales, lo hemos comentado ya, y como comentaba el Mati adelante, prácticamente todos no se les pagaba en dinero real, se les pagaba con las llamadas fichas. Ahora, ustedes se preguntarán para qué servían estas fichas. Bueno, estas fichas tenían, entre otras cosas, el objeto principal de entregar o de servir como elemento de cambio de otras cosas. O sea, si a mí me pagaban en fichas, yo después con esas mismas fichas iba y podía comprar ciertas cosas en la pulpería o cambiarla por alimento que estaba en la pulpería. Pero no me permitía obviamente llevarla a cualquier lugar, sino que era en general, estas fichas solo se podían utilizar dentro de las mismas salitreras. Ahora ustedes se preguntarán quiénes eran los dueños de estas pulperías. En definitiva, eran los mismos dueños de la salitera. Entonces, ese dinero quedaba allí. Vamos a ver algunos videitos con respecto a lo mismo porque son bastante explicativos y nos generan bastante conciencia de lo que significó esta época. Miren, estas preguntas es importante que las anoten, ojalá las puedan responder para ustedes mismos, ¿ya? Pueden buscar la información en el texto que se les envió alguna vez o si no pueden googlear. ¿Qué grupos sociales fueron los más afectados? Lo hemos conversado. ¿Cuáles eran las condiciones materiales de las viviendas de los grupos populares del periodo? También algo alcanzamos a comentar. ¿Qué tipo de organización obrera y o política se formaron en esta etapa? Eso es algo que vamos a comentar y que también ustedes pueden buscar. ¿Y por qué el Estado no solucionó esta problemática mediante políticas sociales? ¿Ya? Sáquenle un pantallazo, una foto a esto y ojalá no se van a demorar más de 3 a 4 minutos respondiendo estas preguntas, ¿ya? Así que ahí anótenla o sáquenle una foto para que las puedan responder después. Antes de pasar a algunos videos, porque como les dije tenemos varios videos que nos dan muestra de lo que significó la época, mencionemos también algunas consecuencias que tal vez está dentro de lo más importante que debemos entender. A partir de esta misma problemática se acentúan una serie de problemas sociales como la alta mortalidad, ya lo comentábamos delante, o sea, mucha gente moría, mucha gente, alto porcentaje de alcoholismo, prostitución y enfermedades crónicas. Ya todo eso que acabamos de mencionar se dio de forma bastante importante en la época. El país presentaba un alto porcentaje, sobre todo de mortalidad infantil, ya es decir, la cantidad de niños que fallecían era muy grande, muy numerosa, sobre todo si lo comparamos a cifras actuales, ¿ya? Y también de niños en condición de alcoholismo, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, ahí la Miss nos apoya, sacó un pantallazo y lo dejó ahí para que lo descarguen, ¿ya? De hecho, el dato, si no me equivoco, en la época, bueno, estamos hablando de 1900 aproximadamente, de cada 100 niños morían 35, ¿ya? De cada 100 morían 35 en la época.
O sea, la cantidad de niños que fallecían era muy relevante y una cifra muy impresionante. ¿Ya? Eso significaba que, bueno, ¿por qué moría tanta gente? ¿Por qué morían tantos niños? A partir de lo mismo que acabamos de mencionar hace un instante. ¿Ya? O sea, la poca salubridad, no estaban necesariamente las vacunas para las enfermedades que se dan en la época, entre otras cosas. Bueno, más de alguna vez y en esta misma presentación hemos mencionado que el Estado no dio respuestas claras. De hecho, en la clase pasada mencionábamos de que habían políticos que derechamente decían que no se podía responder a esta problemática. Ya ustedes ven, por ejemplo, en las imágenes una manifestación de trabajadores donde se ve un letrero que dice los obreros sastres queremos 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción, 8 horas de descanso, sociedad de socorros mutuos. ¿Qué significa esto? Es decir, ya que el Estado no dio respuestas claras a estas problemáticas, porque eran problemáticas evidentemente, son los mismos trabajadores, los mismos obreros los que van creando ciertas instancias donde puedan apoyarse, puedan ayudarse, ¿ya? Instancias de autoayuda, ahí aparece destacado. Y a partir de lo mismo se crean algunas organizaciones como las mancomunales, las mutuales y las cooperativas, ¿ya? Cada una tiene su diferencia, pero en definitiva todos apuntaban como a que los propios trabajadores de una u otra forma se ayuden, ya sea en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud, etc. ¿Ya? De hecho, vamos a ver un pequeño video que explica de forma bien sencilla esos conceptos de mutuales. De hecho, yo creo que ustedes por ahí han visto acá mismo en Osorno, esto de sociedades, mutuales, etc. Se crearon estas llamadas sociedades de resistencia que también venían a proponer tal vez mejoras en cuanto a las condiciones de los trabajadores, y tal vez lo más destacado es que en 1909, o sea, en pleno proceso, en pleno auge de esto, se crea la llamada FOCH, que es la Federación Obrera de Chile. Bueno, tal vez el más destacado de la FOCH es Luis Emilio Recabarren, ya quien fue en principio el líder de esta organización y después fue fundador del Partido Obrero Socialista. A ver, espérenme, déjenme corroborar algo. Ya, antes de seguir avanzando, vamos a ver un pequeño video para poder complementar lo que estamos conversando. Ya, así que denme un instante para abrir el link, para presionar el link y abrir la página. Espérenme, estoy abriendo el video, pero voy a cambiar la cuenta para que no me aparezcan los anuncios. Ya, ahora sí. Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros Ya, ahí sí, entonces ahora voy a reproducir, son 3 minutos, y el reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo.
A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal. Se propagaron con fuerza entre los portuarios, los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal. Poco a poco los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular. Ahí entonces yo creo que les queda más claro lo que estábamos comentando recién respecto a la aparición de ciertos organismos como las mutuales, la sociedad de resistencia, entre otras cosas, ¿ya? También se mencionaban algunas cosas importantes que lo vamos a ver ahora mismo, ¿ya? No sé si hay alguna duda respecto a eso que acabamos de ver. Yo creo que es bastante claro el video. ¿No? Ya, continuamos nomás entonces. Ahí he explicado entonces respecto a la aparición de estos organismos. Respecto a las soluciones propuestas o cómo se fue dando respuestas a todos estos tipos de situaciones, recuerden que esta era una problemática, tenemos como diferentes alternativas, o más que diferentes alternativas, diferentes respuestas. Y se comentaba también en el video cómo reaccionó el Estado, en general las autoridades, los presidentes, las policías de la época, en su gran parte, o en gran parte, la forma de responder fue a través de la represión, ¿ya? Y aparece mencionado acá, dan un tratamiento esencialmente policial reprimiendo la movilización.
es algo que se aplicó bastante en la época. Y a partir de eso mismo, es que se da uno de los hechos más lamentables y más trágicos, tal vez respecto a las demandas obreras, que fue la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso. Les pregunto, ¿alguna vez han escuchado hablar de eso? Sí. Sí, profe. Claro, yo creo que todos hemos, obviamente, ya muchas veces desde niño uno ha escuchado ciertas situaciones que se han dado. ¿Ya? Entonces, veamos ahora, también explicado de forma bien sencilla, qué significa esta situación, ¿ya? ¿Qué fue lo que, por qué se dio, entre otras cosas, ¿ya? Así que vamos a observar también un breve video que habla sobre lo mismo. Santa María de Iquique. Exacto, quiero volver a Santa María de Iquique, quiero darle la palabra al profesor Salazar porque quiero entender cuáles eran las reivindicaciones de esos trabajadores, cuál era la necesidad desesperada, ¿no? Necesidad desesperada de agruparse, manifestarse y clamar por mejores condiciones. ¿Qué buscaban en Santa María? Bueno, hay que partir de la base de que los trabajadores pampinos se hallaban, por decirlo así, en términos contractuales, contrato de trabajo, en una situación, podríamos decir, preindustrial, porque ellos no recibían, como se dijo acá, su pago en dinero propiamente tal, sino en una ficha, que podía ser de cualquier material, ¿no? Cuya trampa era que estaba obligado el trabajador a gastar esa ficha en la pulpería, es decir, dentro del ámbito de la oficina salitrera. No había libertad de comercio, por tanto, había un monopolio comercial establecido por la misma compañía salitrera del sector, ¿no? Entonces eso iba creando una deuda, porque el trabajador, para vivir, sobre todo el que estaba casado, que tenía familia, generaba una deuda con la pulpería que se disparaba rápidamente porque le subían los precios. Por más parte de la ganancia y de la utilidad de la empresa, el vender a los trabajadores los elementos que necesitaba simplemente para vivir con su familia. Y al revés, ¿no es cierto?, se le castigaba el precio de su salario, bajándose y al mismo tiempo pagándole en ficha. Entonces, ¿qué pasaba? Que el trabajador iba a cobrar su salario, ponte tú, semanalmente, en la ventanilla A, y le entregaban, pongamos por caso, 50 pesos. Pero tenía que pagar la deuda en la ventanilla B y pagaba 80 pesos. La relación, por tanto, del trabajador con la empresa era de deuda permanente. Y por eso no podía arrancarse, no podía irse libremente cuando él quisiera. Estaba amarrado por deuda, ¿eh? Y la ventaja para el patrón es que el costo del trabajo entonces se le reducía a cero e incluso en un ingreso, ¿verdad? Porque si pagaba 50, como decíamos, y recibía 60 o 70, el trabajador en el fondo le pagaba a él un tributo. Por tanto, era un negocio redondo para el patrón, y eso significaba un sistema, ¿cómo llamas tú un sistema en que el costo del trabajo es cero? Eso es esclavitud. Técnicamente esclavitud. Que no parezca esclavitud es otro cuento. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos trabajadores, ¿qué es lo que querían en el fondo? Un contrato real. Que su salario se monetizara, se pagara en dinero efectivo. Que hubiera libertad de comercio. ¿Sí? Y eso está en muy peores condiciones los trabajadores pampinos con respecto al trabajador de la ciudad que trabajaba para una empresa industrial, sobre todo manejada por extranjeros. Porque el grueso de los industriales chilenos que promovieron ese proceso de industrialización que decíamos eran extranjeros, alemanes, ingleses, norteamericanos. Así lo dice la lista de la SOFOFA. Todos los socios, la gran mayoría, extranjeros. Y eso sí pagaban. Por eso el trabajador chileno amó más al patrón extranjero que al chileno. Por eso 35.000 trabajadores se fueron detrás del ingeniero norteamericano Henry Meigs cuando esto lo invitó a construir ferrocarril en Perú. 35.000 en ese tiempo. Es decir, lo siguieron mecánicamente como los ratones del flautista Hamelin, ¿no? 35.000. ¿Por qué razón? Porque Meigs lo dijo, ¿no?
¿Por qué yo tengo esta relación con los trabajadores? Porque yo les cumplo lo que les prometo y les pago un dinero efectivo, y no los textual, y no los trato como perros, como lo hacen los patrones chilenos acá. Y lo dijo delante el presidente de la República cuando se inauguró el ferrocarril Santiago-Valparaíso, ¿no? Entonces, por eso el Pampino estaba luchando por un contrato, digamos, que fuera mínimamente moderno, porque está en una situación preindustrial en términos contractuales. Jorge, eso explica la movilización del 1907. Cuando hablemos Bien, ahí también entonces algunos detalles respecto a esta situación de la llamada matanza en la Escuela Santa María Iquique, que fue un claro ejemplo, un claro reflejo de cómo el Estado de la época respondió a esta movilización. Ya, algunos hablan, por ejemplo, bueno, la cifra más baja y que es la cifra oficial, habla de 195 fallecidos. Hay otras personas y otras cifras que hablan entre 2.200 a 3.600 personas fallecidas. Eh, no hay claridad respecto a eso, pero lo que está claro es que sí un número considerable de personas falleció en manos del ejército en su momento, que a orden del presidente eh, toma esta decisión, ¿ya? Eh, Continuamos con otras cositas ya para ir finalizando. Bueno, la oligarquía, que es la clase social alta de la época, la clase adinerada, niega la existencia de esta problemática. No es tan extraño escuchar esto. También en el video anterior, ¿no? En el anterior se hablaba de la encíclica Rerum Novarum, que fue una especie de documento que saca la iglesia de la época para buscar responsabilidades en esta problemática. O sea, la iglesia sí tenía conciencia de que existía esta problemática, en lo del hacinamiento, lo de la salud, lo de los pocos derechos, y la encíclica Rerum Novarum viene a reflejar esa situación, que alguien tiene que hacerse responsable por esto. Y de allí comienzan a surgir distintos, tanto partidos políticos como también comienzan a darse algunas leyes. Ya ustedes pueden ver ahí algunas cosas que son básicas tal vez hoy día, pero que en la época no existían. Si nosotros tenemos una serie de derechos laborales, cuando digo nosotros me refiero a como sociedad, es porque en su momento esta gente exigió y se movilizó para lograr esto, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, tal vez la más destacada, el descanso dominical, descanso los domingos, la ley de la silla, que es importante hasta el día de hoy, lo de las salas cunas, la existencia del contrato de trabajo, la existencia de seguros, son cosas que se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Y que, como indicaba, se dan en este contexto. Miren, esto no lo vamos a alcanzar a ver, pero se lo voy a dejar en el chat. Es una nota del 13, que son como 5 o 6 minutos, que habla de cómo era la vida en la salitrera. No lo vamos a alcanzar a ver porque me interesa que alcancemos a ver otro videíto y con eso ya vamos a finalizar, pero como les comento, lo voy a dejar acá en el chat. Déjenme encontrar el chat primero. Aquí está. Por si alguien quiere ver el video, de cómo era la vida en las salitreras, allí lo dejé el link en el chat, ¿ya? Bueno, acá está la respuesta correcta a la pregunta que hacíamos al inicio, ¿ya? En este caso, en términos políticos, ve reflejado todo esto de la cuestión social ya con el surgimiento de organizaciones de trabajadores y partidos políticos de izquierda, ya que buscan justamente dar respuesta a estos problemas, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a quedar con esto, que es lo último, y que es un poquito más extenso, pero es muy interesante de ver, y creo que nos va a resumir de forma importante lo que hemos trabajado en la clase del día de hoy, ¿ya? Es un extracto del programa, un programa muy antiguo que se llamaba Nuestro Siglo, ¿ya? Y que se refleja esto mismo que estamos comentando ya con imágenes bastante claras, ¿ya? Así que vemos esto y ya después vamos finalizando. Voy a compartir pantalla entonces nuevamente.
de nuestro país, a más de 11.600 kilómetros de distancia, se inaugura en 1900 la Gran Exposición Universal de París. Más de 50 millones de asombrados visitantes ven por primera vez la luz eléctrica, el recién inaugurado sistema de metro subterráneo y los nuevos usos de un invento llamado cine. En Chile también soñamos con París y las maravillas del progreso. En septiembre de 1900 circula el primer tranvía eléctrico. Su recorrido va desde la Universidad de Chile hasta la Estación Central. El público aplaude entusiasmado a su paso. Pero a pocas cuadras del centro, el contraste es violento. No hay quien recoja la basura, las aguas servidas circulan libremente por las acequias y el olor en algunas calles es insoportable. Mientras las familias acomodadas imitan las mansiones de la vieja Europa, los pobres viven hacinados en espacios minúsculos conocidos popularmente como piezas redondas, que no tienen ni ventilación ni ventanas. Este es el Chile de 1900, a veces amable y a veces brutal. Pero el 31 de diciembre de ese año, ricos y pobres, hombres y mujeres, se vuelcan a las calles para recibir un nuevo siglo, llenos de esperanzas y de fe en el progreso ilimitado. Esa noche, el cielo de Valparaíso se ilumina con fuegos artificiales. Es la primera celebración del Año Nuevo en el mar. ¿Cómo era esta ciudad hasta que fue destruida en el terremoto de 1906? El Valparaíso que conoce Olds tiene 200.000 habitantes y es el centro financiero de Chile. Los principales bancos tienen sus casas matrices en esta ciudad. El puerto también tiene la primera bolsa de comercio del país y una línea telefónica internacional. Aquí se practican también los primeros deportes introducidos por los extranjeros residentes. El primer equipo formal del fútbol chileno se llama el Valparaíso. Después nace el Wanderers. Querido padre, la bahía está siempre llena de cientos de naves de todos tipos y desde mi ventana tengo una gran vista al puerto. Las principales casas comerciales aquí están en manos de ingleses y alemanes. Los ingleses son los más engreídos que jamás he conocido, muy importantes, y se imaginan que controlan el universo. El escándalo y el alcohol van de la mano en el próspero Valparaíso. A comienzos de siglo hay cerca de 1.500 bares, uno por cada 35 varones porteños. El mismo Harry Olds le contaría a su madre en una carta: en cuanto a la gente que encuentras aquí, las más bajas son los indios. Usan grandes sombreros y un poncho y parecen malas personas, pero sin duda son inofensivos cuando están sobrios. Hay muchos lugares donde en una calle entera encuentras solo cantinas y bares. En uno de sus viajes a Santiago, el fotógrafo visita el cementerio. Su impresión no es de las mejores. Querida madre, debe haber por lo menos 50.000 niños enterrados aquí. La tasa de mortalidad es mayor aquí entre los niños que en cualquier parte del mundo, y todo se debe a la forma sucia en que viven. Olds no exagera. Solo entre 1906 y 1910 mueren en Chile 300.000 niños, el 10% de la población del país. Querido padre, tienen una rara costumbre aquí de traer bebés muertos al estudio para fotografiarlos.
Estamos en septiembre de 1910 y comienzan los festejos. En funciones de gala se recuerda la época de la colonia y las autoridades asisten al club hípico. La tradicional parada militar en el Parque Cousiño ese año resulta más impecable que de costumbre. La presiden los jefes de Estado de Chile y Argentina, que aplauden entusiasmados una novedosa presentación de gimnasia. El centenario también trae adelantos, asfalto en las calles y el revolucionario sistema de alumbrado eléctrico. El progreso no se detiene. En las chacras de Ñuñoa, César Copeta y su biplano son los protagonistas. Ya, no es necesario terminar de ver el video, aunque menciona también detalles que podrían ser interesantes, pero quedémonos con la primera parte. Ya en la primera parte ustedes se veía reflejado algunos de los conceptos que mencionamos. Por ejemplo, hablábamos del hacinamiento, hablábamos de las pocas condiciones en términos de salud, en términos de higiene. También después se mencionaba el tema de la alta tasa de mortalidad infantil, el alcoholismo, que en Chile era un problema muy, muy serio. De hecho, yo diría que todavía sigue siendo un problema serio, pero obviamente no a los niveles de la época. Se reflejan en esta primera parte. Y el contraste, ¿se acuerdan que al principio alguien, creo que era el Mati, que decía que había una diferencia muy importante entre clases sociales? Bueno, por un lado, por eso también el video decía como el progreso versus la cuestión social. Por un lado tenemos un Chile que se desarrolla de forma bien avanzada, no sé, la aparición de tranvía o la construcción de distintas cosas, versus el problema que se daba en las viviendas y en las familias. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta respecto a todo lo que vimos el día de hoy. ¿Queda claro lo que es la cuestión social? ¿O hay preguntas respecto a algo? No, profe, por mi parte no. ¿Ya? Por mi parte tampoco, profe. Tampoco, mister. Bien, entonces estaríamos ya finalizando la clase del día de hoy. Como se dan cuenta, nos enfocamos netamente en esto de la llamada cuestión social. Ya la próxima clase viene el cómo finaliza este periodo llamado parlamentarismo, y damos inicio al siguiente periodo. Ya, entonces eso ya queda para la próxima clase, pero ya vamos cerrando con esta época. Miss, no sé si algo que comentar, algo que decir a los chiquillos. Bueno, ya va quedando poco, entre paréntesis, viendo, por ejemplo, bueno, el próximo lunes no tenemos clases, obviamente es feriado, así que nos veríamos hasta el 19, ¿ya? Y de allí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encuentros aproximadamente los que van quedando, así que va quedando poquito también. Sí, ya queda muy poco, chiquillos, así que eso se está viendo igual reflejado, yo creo, cuando tenemos los encuentros, se hacen actividades o preguntas en que ya son capaces después de responder. Si de repente hay equivocaciones, que es normal, pero nada, seguirlos motivando, chiquillos, queda muy poco, yo sé que están cansados, créanme, uno igual lo está, pero hay que echarle ganas, ánimo, las últimas... como se dice, cargas de pilas para lo último, así que vamos con todos, chiquillos. Cualquier duda, ustedes saben que estamos a su disposición, igual me pueden preguntar. No hay problema, así que tengan buena tarde, se cuidan y nos estamos viendo. Exacto, así que bien, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos estamos viendo próximamente. Así que saludos, ahí cualquier cosa nos habla nueva. Adiós. Chao, chao.